Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, y en concreto con el tema 3, óptica geométrica. En el vídeo anterior cerramos todas las aproximaciones y consideraciones sobre la óptica geométrica que íbamos a trabajar y deducimos la expresión general conocida como el invariante de Abbe. Así como definimos también algunos elementos geométricos básicos, como son los elementos cardinales, los focos, los planos focales, los puntos y planos principales. Ya por fin podemos pasar a analizar sistemas ópticos concretos. En el vídeo de hoy vamos a analizar los espejos, ¿vale? Físicamente entendemos un espejo como una superficie perfectamente pulimentada y opaca, que refleja los rayos luminosos. Vale, ¿por qué entendemos perfectamente pulimentada? Porque entendemos que la reflexión que se va a producir va a ser una reflexión especular, no una reflexión difusa. Por lo tanto, se va a cumplir las leyes de la reflexión a todos los niveles, independientemente de la longitud de onda incidente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entendemos que es una superficie opaca, por lo tanto no va a haber refracción de ningún tipo. En la óptica electromagnética, un rayo de luz no solamente se refleja o se refracta, sino recordemos que hay reflexión y refracción. Ambos fenómenos se dan a la vez, dependiendo de los coeficientes de transmisión y de reflexión que tiene un material, la superficie de separación de dos medios. Sin embargo, en óptica geométrica nosotros vamos a entender un espejo como un elemento que solamente refleja la luz, no deja pasar, ¿vale? Vamos a distinguir dos tipos de espejos. El más sencillo es el espejo plano. Un espejo plano, pues, es una superficie plana y podemos obtener a partir del invariante de Abbe una expresión o la ecuación, digamos, de los espejos planos. Esta ecuación, aunque es muy simple, nos va a permitir establecer unas condiciones, unas premisas que son necesarias para poder analizar los problemas o los sistemas ópticos con espejos. Planteemos el invariante de Abbe, que como sabemos viene dado por esta expresión, donde R es el radio de curvatura de la superficie refractante que separa los dos medios, N y N' son los dos medios, los dos índices de refracción que representan ambos medios, y S y S' son las distancias del objeto, en el caso de S, y de la imagen S' al centro del sistema de referencia, ¿no? Que coincide con el centro, la intersección del eje óptico con la superficie refractante. Bien, en el caso de un espejo plano, es evidente que R va a ser infinito porque no hay radio de curvatura. Entonces, la expresión se nos va a quedar de la siguiente manera, en el caso de un espejo plano. Pero es que además, y aquí viene una premisa importantísima, como en un espejo hemos dicho que solamente va a haber reflexión, nosotros entendemos, imaginemos que un espejo, normalmente se le suelen dibujar unas líneas así para representar que hacia la derecha, la zona de la derecha, no ocurre nada. Recordamos que los rayos, salvo que se diga lo contrario, van de izquierda a derecha. La cosa es que cuando un rayo de luz alcance el espejo, se va a producir la reflexión teniendo en cuenta la normal y la ley de la reflexión, que el ángulo incidente y el reflejado coinciden,
Entonces, más o menos algo así. Entonces vemos que aunque el invariante de AB hable de dos medios, porque recordemos que el invariante de AB presentaba una superficie una superficie con una cierta curvatura que separaba dos medios, n y n'. Sin embargo, en el caso de un espejo, no tenemos dos espacios, hay un único espacio, que es el espacio en el que el rayo de luz se refleja, incide sobre el espejo y se refleja del espejo. Entonces, hablamos que aquí tiene que estar el medio n y también tiene que estar el medio n'. Pero es que estamos hablando del mismo medio. Entonces, ¿cómo interpretar este hecho? Evidentemente, en la ecuación podríamos decir, venga, pues n tiene que ser igual a n'. Eso es verdad, porque estamos hablando del mismo medio. Pero como los rayos incidente y reflejado no llevan el mismo sentido, el sentido de los rayos, al estar invertido, ser opuesto uno del otro, hay un signo menos que se tiene que introducir en la ecuación del invariante de AB para dar explicación a que un rayo va de izquierda a derecha y que otro va de derecha a izquierda. Ese es el motivo principal de la introducción de un signo menos. Y ese signo menos se suele indicar del siguiente modo. N es igual a menos n'. Y ese signo menos significa el rayo incidente y el reflejado tienen sentidos opuestos, van en sentidos contrarios. Por eso se indica aquí dentro de la igualdad entre los dos índices de refracción, que evidentemente tienen que ser iguales porque estamos en el mismo medio. Esto es n, el medio n. Por lo tanto, la ecuación de los espejos planos, vamos a hacer un poco más pequeño este dibujo, la ecuación de los espejos planos nos queda como S igual a menos S', al sustituir lo de que n es igual a menos n'. ¿Eso qué nos va a indicar esta ecuación desde el invariante de AB? Pues nos está indicando que la distancia del objeto al espejo y del espejo a la imagen es la misma, solo que tiene signo contrario. Cada una tiene un signo distinto. ¿Vale? Si quisiéramos hacer formar la imagen de un espejo, debemos seguir los siguientes criterios. Vamos a hacer aquí una pequeña imagen y vamos para ver un poco cómo tiene lugar la formación de imágenes en un espejo plano. Hay que tener en cuenta que la imagen en un espejo plano es siempre virtual y de igual tamaño que el objeto. Su posición es simétrica al objeto con respecto al espejo o al plano del espejo, ¿vale? Estas son las propiedades de la imagen en el caso de
un espejo plano. Propiedades de la imagen. Vamos a representarla. Imaginemos que tenemos una... ahí tenemos un objeto que tiene unos puntos, punto A y punto B, ¿vale? Imaginemos que salen rayos de este objeto en unas direcciones hacia el espejo. Y que siguiendo las leyes de la reflexión que conocemos, pues se van a reflejar y estos rayos serán los que alcancen al ojo, ¿no? Aquí estaría el ojo. ¿Y dónde se formaría la imagen? Pues como la imagen indica aquí, es siempre virtual, por lo tanto se tiene que formar por la prolongación de rayos. No se puede formar por la convergencia de los mismos. Por lo tanto, dichos rayos tienen esa prolongación y además debemos coger estas líneas perpendiculares al plano del espejo porque la imagen, como bien indica aquí, es simétrica al objeto con respecto al espejo. De tal forma que aquí va a estar el punto A' y aquí va a estar el punto B'. De manera que la imagen se forma tal que así. Se puede demostrar que la imagen es del mismo tamaño que el objeto, como hemos indicado en las propiedades, y como vemos en el dibujo, en el esquema, pues la disposición es simétrica, ¿vale? De ahí que cuando nosotros nos estemos mirando al espejo, si nosotros levantamos la mano derecha, nuestra imagen especular no levanta la mano derecha, estaría levantando la mano izquierda, ¿de acuerdo? De ahí que haya una simetría con respecto al plano del espejo. Muy bien. Los espejos planos no se suelen emplear o no suelen aparecer mucho en problemas porque suelen ser bastante sencillos. Lo interesantes son los espejos que llamamos esféricos. Un espejo esférico ya tiene como característica con respecto al espejo plano que tiene cierta curvatura. Es un espejo con curvatura. Podemos distinguir dos tipos de espejos. Vamos a tener por un lado el espejo cóncavo y el espejo convexo.
Como los rayos de luz entendemos que vienen siempre de izquierda a derecha, este va a ser nuestro espejo cóncavo y este el espejo convexo. Si los rayos vinieran de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, entonces el convexo pasaría a ser cóncavo y el cóncavo pasaría a ser convexo. Cuidado, por si en algún problema nos indican que los rayos vienen de derecha a izquierda y los situamos ante un espejo cóncavo, pues entonces hay que entenderlo al revés, ¿vale? No creo que los problemas vayan buscando las cosquillas de esa forma, pero por poder puede ser. Como hemos dicho que el espejo tiene curvatura, estos espejos van a tener un centro de curvatura. Sería el centro del que se puede trazar la circunferencia. Por lo tanto, estos espejos pues, van a tener un radio. Evidentemente, siguiendo el criterio de signo, C aquí va a ser menor que 0 y C en el espejo convexo va a ser mayor que 0. Porque el origen está situado justamente en el punto de corte del eje óptico con el sistema óptico, en este caso el espejo. ¿De acuerdo? Bien, como estamos en aproximación paraxial, es decir, nuestros rayos van a ir siempre muy cercanos al eje óptico, entonces podemos aproximar los ángulos, porque son ángulos muy pequeños, nos vamos a encontrar con que se cumple una condición para los espejos esféricos. Y tiene que ver con la focal de estos sistemas ópticos. Y es que tanto F como F' es igual a R medios. En los espejos. Entonces, el foco va a estar siempre situado entre el centro de curvatura y el origen, justo en la mitad. Vamos a aplicar el invariante de Abbe para obtener la ecuación para los espejos esféricos. Partiendo del invariante de Abbe como antes, volvemos a encontrarnos con una situación como ocurría anteriormente, que como los rayos de luz en un espejo se reflejan, el rayo incidente y el reflejado van en sentidos contrarios, en sentidos opuestos, y eso viene determinado por un signo menos que hay que introducir. Como estamos siempre en el mismo medio, n y n' tienen que coincidir. Entonces imponemos nuestra condición de que n tiene que ser igual a menos n'. Entonces, esto se nos va a quedar como 1 partido r menos 1 partido por s, y esto nos va a quedar como 1 partido s' menos 1 partido por r. Le hemos cambiado de signo
por ejemplo, este miembro. Y n y n' se van. Si despejamos aquí, nos queda que 1 partido por S más 1 partido por S' tiene que ser igual a 2 partido por R. Y esta sería la ecuación de los espejos esféricos. Es importante recordar que los espejos, en todas las fórmulas, hay que indicar siempre el criterio de signos. Hay que utilizar el criterio de signos para poder resolver los problemas. Si aplicamos la condición de los espejos, es decir, que la focal sea R medios, entonces esta ecuación de los espejos se puede expresar en función de la focal del sistema, es decir, de la distancia del foco al centro. Es otra forma de escribir la expresión. Como f es R medios y esto es 2 partido por R, pues entonces 1 partido por S más 1 partido S' tiene que ser igual a 1 partido por F, que también se llama ecuación de los espejos. Esférico o simplemente espejo. ¿Cuál debemos utilizar en cada caso? Pues bueno, da igual porque al final conocer el radio de curvatura es conocer la focal, la posición del foco, o conocer el foco, la focal, es conocer el radio. Normalmente se suele utilizar más la que expresa la focal, aunque bueno, está abierto a que utilicemos la que más nos interese. Es interesante también tratar el tema del aumento lateral, ¿vale? El aumento lateral, que recordemos que esto era una razón que nos relacionaba el tamaño del objeto y de la imagen. Para el caso del espejo esférico, tendríamos que beta' sería igual a I' partido por I, o lo que es lo mismo, n partido n', S' partido por S. Esto es una relación a la que se puede llegar. Nosotros la vamos a considerar como casi un postulado. Nos la vamos a creer, acto de fe. Y como n es igual a menos n', pues entonces esto va a quedar menos S' partido por S. Y por lo tanto, el aumento lateral en los espejos esféricos es tal que así. Para el caso del espejo plano, ya hemos visto que S es igual a menos S'. Por lo tanto, beta' en un espejo plano vale 1, porque el tamaño tanto del objeto como de la imagen es el mismo. Para terminar, es necesario analizar la formación de imágenes en los espejos. Hay 4 posibilidades que se nos pueden presentar. 3 para el espejo cóncavo y 1 para el espejo convexo. Recordemos que en el caso de los espejos cóncavos, a la derecha de la imagen no vamos a tener nada, y en el caso de los espejos convexos, igualmente a la derecha no vamos a tener posibilidad de lanzar rayos, ahí no va a haber reflexión. ¿Cómo vamos a distinguir
las distintas imágenes que se pueden formar? Pues fijaos, vamos a centrarnos en la opción A. En este dibujo vemos nuestro espejo cóncavo y vemos el centro de curvatura y el foco. Recordemos que la focal es R medios, por lo tanto el foco, que es la distancia, la focal, que es la distancia del foco al centro, pues ahí lo tenemos como R medio. Así ocurre tanto en el apartado A, B como C. En el caso D es igual, solo que al ser un espejo convexo, F y C están a la derecha del espejo. Pues se pueden formar imágenes con características distintas si vamos situando la imagen, el objeto, antes del centro de curvatura, entre medias, en el caso del apartado B, entre medias del centro y el foco, y en el caso C, entre el foco y el espejo. En el caso del espejo convexo, como F y C están a la derecha del espejo, la figura, el objeto, podemos colocarlo en cualquier posición, que siempre se formará el mismo tipo de imagen. Con esto no quiero decir que cojamos la opción que queramos, A, B, C o D. Por ejemplo, la A siempre va a formar la misma imagen, dependiendo de a la distancia a la que se sitúe el objeto con respecto del centro de curvatura, pues se formarán las imágenes más grandes o más pequeñas, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, con distintas S o S, con distintas S', en función de la S. Después de todo, aquí tenemos la ecuación de los espejos. En función de la posición del objeto, que es S, S' tendrá que cambiar, porque la distancia focal eso no va a variar. No obstante, lo que son las propiedades de la imagen permanecen invariantes. Pues si es derecha, si es invertida, si el tamaño es mayor que el objeto, si es menor que el objeto. Por eso solamente nos restringimos a estos 4 ejemplos. Vamos a empezar por el apartado A. Es importante aprender a hacer estos 4 dibujos. Para ello hay que seguir 3 normas principales, aprovechando las características de los puntos importantes o notables que tenemos aquí. En este caso son el centro y el foco. Vamos a empezar trazando un rayo en el apartado A. Un rayo que sale del objeto y va paralelo al eje óptico. Un rayo en esas circunstancias sabemos por la característica de los focos que al reflejarse va a pasar por el foco. Eso es una característica de los focos y debemos de aprovecharla a la hora de formar imágenes. Y podemos lanzar otro rayo. Vamos a cambiar el color. Bueno, a lo mejor vamos a mantener el mismo color para que no parezca esto muy arcoíris. Por el centro, que salga del objeto y que pase por el centro de curvatura. Si un rayo pasa por el centro de curvatura y llega al espejo, no se va a reflejar. Sí se va a reflejar. Lo que no va es a cambiar de dirección. El rayo reflejado y el incidente están superpuestos. ¿Por qué motivo? Porque al llegar el rayo totalmente perpendicular a la superficie, el ángulo de incidencia es 0. Entonces el ángulo de reflexión, como tiene que ser el mismo por las leyes de la reflexión, tendrá que ser 0 también. De modo que no hay cambio en la dirección del rayo. Por lo tanto, trazamos un rayo que pase por el objeto y por el centro de curvatura. Aspecto importante. Hemos cogido siempre un rayo que pasa por el mismo punto del objeto o que nace en el mismo punto del objeto. Por lo tanto, cuando estos dos rayos vuelven a cortarse, que es justo en este punto que estoy señalando con el puntero, ese punto equivale a la punta de la flecha del objeto, pero como imagen. Y como sabemos por las condiciones de Maxwell que un objeto contenido en un plano perpendicular al eje óptico
va a tener una imagen perpendicular al eje óptico, no nos queda otra que decir que aquí estará la imagen. Esto es Y y esto va a ser Y'. Características de la imagen. Pues una imagen que es real, es invertida, y como podemos ver es más pequeña, es decir, Y' es menor que Y. Vamos con el apartado B, vamos a seguir el mismo proceso, ya de una forma un poco más rápida. Un rayo tiene que salir paralelo al eje óptico desde el objeto y entonces se va a reflejar y la reflexión pasará por el foco. Voy a intentar hacer el punto. Pasa por el foco. E igualmente un rayo que pasa por el objeto y por el centro de curvatura no se va a a modificar su dirección y de nuevo este punto, por las condiciones de Maxwell, dos rayos que nacen del mismo punto tienen al converger, al volver a cortarse, este punto corresponde a la imagen y por las condiciones de Maxwell el plano de una imagen en un plano, un objeto contenido en un plano perpendicular al eje óptico, pues su imagen va a estar también contenida en un plano perpendicular al eje óptico, de modo que la imagen va a ser esta. Esto es Y y esto es Y'. En este caso, las propiedades de la imagen, que como hemos dicho antes, estas propiedades no van a modificarse, puede cambiar el tamaño, puede cambiar la S, pero lo que son las propiedades no cambian. Vemos que es una imagen de nuevo real, invertida, pero ahora, aunque la comparativa quizás no sea muy buena, tendríamos que haber hecho a lo mejor el objeto, haber hecho el dibujo quizás un poco más claro, pero para no intentarnos salirnos de la pantalla, aquí se puede ver que Y' es mayor que Y, ¿vale? La imagen tiene un tamaño más grande que el objeto. Y en el último caso, en el que el objeto está entre el foco y el espejo, volvemos a seguir el mismo proceso. Un rayo paralelo al eje óptico se refleja y va a pasar por el foco. Y un rayo que pasa por el centro de curvatura no se... Vale, más o menos. No se desvía. Como podemos comprobar, estos dos rayos ahora no se van a cortar porque van separándose. De modo que lo que se cortarán serán las prolongaciones de dichos rayos. Se cortan en un punto más allá del espejo, a la derecha, y forman una imagen
si consigo hacerla. Es casi imposible. Bueno, sale una imagen que es más grande que el objeto y prima, propiedades de la imagen. Ahora no es real, la imagen es virtual porque se forma por las prolongaciones. No está invertida, sino que es una imagen derecha. Y de nuevo, y' es mayor que i. Por lo tanto, vemos las tres características o de tres formas distintas de producir una imagen con un espejo cóncavo. Vamos con el espejo convexo. Aquí es de esperar que la imagen a la fuerza va a ser virtual. Siempre, siempre, siempre en un espejo convexo la imagen tiene que ser virtual porque como el espejo refleja la luz, toda la luz que venga de izquierda a derecha llegará al espejo y se reflejará. Entonces es imposible que podamos alcanzar el foco o el centro de curvatura mediante los rayos reales. Tendrá que ser a partir de sus prolongaciones. Trazo un rayo paralelo al eje óptico y yo sé que va a pasar por el foco. Pero lo que va a pasar por el foco va a ser su prolongación. Y lo mismo ocurre con el centro de curvatura. Si cojo un punto un rayo que pase su prolongación por el centro de curvatura no se va a desviar y al igual que en el resto de dibujos la imagen va a estar ahí en la intersección, en este caso de las prolongaciones de los dos rayos. Por lo tanto aquí está i, aquí va a estar i'. Y con diferencia. A los otros espejos podemos ver que la imagen siempre, siempre, siempre va a ser virtual. El espejo cóncavo puede ser real o virtual. Propiedades de la imagen. Tenemos en primer lugar virtual. Eso no va a cambiar. Derecha. Y prima va a ser menor que i. El espejo convexo es el característico de los espejos retrovisores, porque permiten visualizar imágenes, un campo de visión bastante amplio, aunque eso sí engañan porque deforman el objeto. Porque claro, al formar imágenes más pequeñas, tú tienes la sensación de que ese objeto está más lejos de lo que en realidad está. Pero por el tipo de imagen que forman, nos permiten abarcar mayor campo de visión y por lo tanto son más interesantes, pues bueno, para el tema, por ejemplo, de la visión y la visibilidad, en el caso de los coches, el uso de espejos convexos. Pues bueno, hasta aquí el vídeo donde explicamos los espejos del sistema óptico formado por espejos. Nos quedaría en el próximo vídeo analizar lo mismo, pero para el caso de las lentes,
que en el curso de bachillerato se circunscribe a las lentes delgadas.